Bueno, queridos hermanos, Hebreos, el capítulo 10, el versículo 19 al versículo 25 este día. Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 25. Vamos a compartir entonces el mensaje, por favor. Vamos a prepararnos todo para ello. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Estaremos allí esta mañana. Entonces, si está lista, si está listo, si está preparado, vamos a orar a Dios para comenzar en esta mañana. Padre, bendito eres. Habla a nuestros corazones la mañana de hoy a través de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras almas, nuestro corazón, nuestra vida este día a través de lo que digamos, Señor. Que la palabra que vamos a escuchar hoy nos mantenga vivos, que la palabra que vamos a escuchar hoy nos mantenga bendecidos, fortalecidos en tu caminar, Señor. Quiero suplicarte con toda humildad en el corazón que me ayudes a mí en esta hora a compartir tu palabra de manera adecuada, me des la inteligencia, me des la claridad, me des la tranquilidad, la paz que en este momento necesito, Señor, para estar compartiendo tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, amén. Figúrese el versículo 19, comienza diciendo, así que, hermanos, así que. La última vez quedamos en el capítulo 6, ahí casi terminándolo. Entonces llega el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9, obviamente, y allí se va a estar hablando de una serie de cosas muy importantes, sobre todo de lo que logró Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces ahí nos va a hablar de perdón, nos va a hablar de redención, nos va a hablar de perdón, redención, de la perfección, de la salvación. Y en este punto, ya en el capítulo 10 terminando, entonces él va a hacer unas aplicaciones muy prácticas de todo lo que él acaba de decir. Por eso comienza el versículo 19 diciendo, así que, ese así que implica una conclusión. Es como si hoy día usted o yo dijéramos, en conclusión, en términos prácticos. Eso es lo que él va a hacer de aquí en adelante. Entonces, dado que Jesucristo logró tanto para nosotros, dado que Jesucristo nos dio la salvación, nos dio el perdón, nos dio esa perfección, dadas esas cosas, dado que Él es nuestro gran sumo sacerdote ahora, entonces se espera que el creyente haga algunas cosas, ¿no? Continúen algunas cosas. Y de eso es lo que él va a hablar en los versículos que siguen, del 19 al 25, de lo que se espera de una persona que ha sido salva, redimida, perdonada, santificada, de la respuesta que debe haber en el corazón, en la vida de una persona que ha obtenido esos regalos de la gracia del Señor. Entonces vamos a guiarnos por los verbos que encontramos aquí, algunos verbos que encontramos aquí para desarrollar nuestro bosquejo la mañana de hoy, ¿cierto? Entonces, el primer verbo en el que quiero que nos centremos es en el verbo acercarse o acerquémonos, dice allí en el versículo 19, dice, así que hermanos, verso 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice allí, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, note que lo primero que se espera, el primer desafío que tenemos aquí, es a acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Y esto es una alusión clara a la oración, a la comunión con Dios, ¿no? En los versículos anteriores, capítulos anteriores, Él ha estado explicando acerca de todo el sistema ritual del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, he estado diciendo allí, una de las cosas que dijo es que recordáramos que en el Antiguo Testamento solo se acercaba a Dios el sumo sacerdote. Y solo se acercaba a la presencia de Dios esa persona una vez al año, el día del perdón, el día de la expiación, ¿sí? Que nadie más podía acercarse. Es decir, estaba restringido ese acceso a la presencia de Dios a una persona, a una época, a una fecha del año únicamente. Pero luego, Él ha venido explicándonos que Jesucristo ahora es ese gran sumo sacerdote, y que es más, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, entonces ese velo del templo que impedía el acceso a la presencia de Dios a toda persona, a todo ser humano, se rasgó, se rompió, y que de ese momento en adelante todo ser humano tiene la posibilidad de acceder a la presencia de Dios. Entonces, esto lo vemos como un privilegio, porque si antes solo podía acercarse el sumo sacerdote una vez al año, ahora es una bendición que se pueda acercar todo ser humano en el momento que quiera, el día que quiera, en el segundo que quiera, en el instante que quiera ser, ¿cierto? Entonces, Cristo fue ese velo que cuando el velo de la carne de Cristo se rompió en la cruz, se abrió el camino a Dios para todos los que quisieran entrar. Entonces, tenemos esa oportunidad, tenemos esa bendición. Algunas veces vemos la comunión con Dios como una cosa ligera. Algunas veces vemos la oración, la búsqueda de la presencia de nuestro Señor como una cosa ligera, como cualquier cosa, ¿no? Pero fíjese que no es así, es un privilegio, es una bendición. ¿Cuánto hubieran dado muchas personas en el Antiguo Testamento por tener lo que usted y yo tenemos? Que es la posibilidad de entrar a la presencia de Dios y en el momento que queramos, en el instante que queramos, tenemos esa posibilidad. Entonces Él dice, si has sido perdonado, si has sido salvo, si has sido redimido, si has tenido esos regalos de la gracia de Dios maravillosos, algo que tienes que hacer, algo que se espera de ti, es que te acerques a Él. Porque a través de Jesucristo se hizo posible que tú te acerques a Él. No pierdas esa oportunidad, no pierdas esa bendición. Luego entonces nos va a decir que hay unas condiciones, la manera como debemos acercarnos a Él. Entonces sigue diciendo en el versículo, ahora estamos en el versículo 22, dice, acerquémonos, y mire, dice, número 1, con corazón sincero. Corazón sincero quiere decir sin falsedades, correctamente, bien. Quiere decir, por aquí tenía la palabra que quiero decirle, con genuinamente, con corazones rectos. Así le invita a usted y a mí a que nos acerquemos a Él, con un corazón sincero, sin hipocresías, sin falsedades. Y luego dice que no solo para acercarse a la presencia de Dios se requiere un corazón sincero,
sino que también nos dice que se va a requerir plena certidumbre de fe. Es decir, un completo convencimiento, un total convencimiento, una profunda convicción en nuestro corazón de Dios y de sus cosas, ¿no? Note que en Hebreos capítulo 11, que es un texto que miraremos más adelante, en esos domingos más adelante, esperamos pronto en la iglesia, que allí dice que el que se acerca a Dios, dice allí clarito, tiene que creer que le hay. Así que Él existe, que Él es vivo, ¿no? Y que es galardonador de los que le buscan. Dice Hebreos en el capítulo 11, muy parecido a lo que dice aquí. Dice, acércate a Dios con un corazón sincero, genuinamente, sin falsedades, con una vida recta, con un alma recta, acércate a Él. Y luego dice, y acércate a Él con una profunda convicción en tu corazón de que Él existe y de que Él es galardonador, que Él premia, que Él bendice a las personas que le buscan, ¿no? Qué bueno que esto no es solo palabras escritas en un libro, sino que usted que ya ha buscado a Dios, con esa certidumbre, con ese corazón sincero, sabe que eso es real, sabe que eso es cierto, que Dios premia al que le busca, que Dios respalda al que le busca, que nuestro Señor cumple con esa promesa que tenemos allí. Entonces, ese es el primer verbo en el que quiero que nos centremos, el verbo acerquémonos. Luego viene en el verso 23 el segundo verbo, que dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces, en segundo lugar, dice allí, mantengamos. El segundo verbo sería mantener. El primer verbo, recuérdelo, acercarse a la presencia de Dios. Número 2, mantener. La palabra griega usada allí quiere decir agarrar fuertemente. Y note que dice, mantengamos, a ver si no me equivoco, mantengamos firme, sin fluctuar. Mire qué palabras tan claves allí, tan hermosas. Mantengamos firme. La palabra mantener quiere decir agarrar fuertemente, ¿no? Entonces, eso es lo que lo dice. Agarra fuertemente. Le digo, sin fluctuar. No sé si sabe qué quiere decir fluctuar. Fluctuar quiere decir sin vacilar, para que pueda sumerse y comprenderlo, sin vacilar. La palabra allí, discúlpeme, me ubico aquí, quiere decir que no se inclina. La palabra griega quiere decir que no se inclina. Entonces, por eso dice, mantengamos firme. La palabra griega usada ahí quiere decir eso mismo, pero explicándose lo mejor, quiere decir agarre fuertemente. Préndase fuertemente, sin fluctuar, quiere decir sin vacilar, sin doblegarse, sin inclinarse, que la profesión de nuestra fe. La profesión de nuestra fe. Esto, a todas luces, es una exhortación a no apartarse de Dios, a no descarriarse, a no irse al mundo, a no caminar lejos de su presencia, lejos de Dios. Y sobre esto tendrá una fuerte reprensión, una fuerte exhortación que dar el autor de esta carta después, a partir del versículo 26, que veremos dentro de 8 días. Pero por ahora él solo le dice, mira, si eres consciente que has sido perdonado, si tienes nueva vida, si eres consciente que has sido salvado, que has sido redimido, si eres consciente del regalo que ahora habita en ti, no solo tienes que acercarte a la presencia de Dios, sino que también tienes que mantenerte
firme, mantenerte fuerte, ¿no? Todos hemos conocido personas que caminaron con Cristo y después se apartaron de Dios. Esos son ellos. Pero nosotros debemos asegurarnos de que esto no nos ocurra nunca, de que esto no nos vaya a pasar jamás, hermano. Más adelante en la carta a los Hebreos también, él dice unas palabras que siempre me han gustado, me han impactado en mi corazón, cuando él dice allí algo como, pero nosotros no somos de los que retroceden. Y me ha gustado porque es que él reconoce que hay gente que retrocede. Y esa es una raza de fracasados, una raza de personas sin convicción, una raza de personas que solo debe esperar la fuerte mano de Dios sobre ellos. Pero hay otra raza, hay otra generación, hay otro tipo de personas que son aquellos que no retroceden. Allí también, en ese mismo texto que veremos aquí también, él dice, han sufrido la pérdida de sus bienes, han sufrido dolor, tribulación, persecución, pero aún así no han retrocedido, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Y yo espero que le esté hablando esta mañana un pueblo con esa convicción también en su corazón. Que usted tenga en su alma, en su vida. Mire, quiero decir algo, no sabemos qué vaya a pasar en el futuro, ¿cierto? No sabemos, hermano. Y tal vez, nosotros... espere un segundo, hermano, quito aquí luz. No sabemos qué vaya a ocurrir en el futuro, pero tenemos que tener una convicción. Tenemos que hacer una resolución. Tenemos que pensar seriamente en que, aunque no sabemos qué nos pueda ocurrir, nunca nos vamos a apartar de Dios. Tenemos que tener esa determinación en nuestro corazón. Puede que algún día nos sintamos decepcionados de Dios, nos sintamos defraudados. Puede ser que eso nos ocurra, porque algo muy grave pasó, algo que no pensábamos que nos fuera a ocurrir nunca, algo que pensáramos que si estábamos con Dios nunca nos iba a pasar. Puede que eso nos ocurra. Pero es ahora, es este el momento, es este el tiempo donde nosotros tenemos que tomar esa determinación, esa resolución y guardarla ya en lo profundo de nuestro corazón y decir, yo voy a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de mi fe. Eso es lo que voy a hacer. Qué triste es, ¿no? Como le digo, hay gente, usted y yo lo hemos conocido y sabemos de personas así, ¿sí? Que sacan excusas, que fue que un pastor, que fue que un líder, que fue que el mundo, que la tentación, que mi esposo, que mi esposa, mil cosas, ¿no? Pero qué triste es, después de haber conocido a Dios, después de haber gustado las cosas del Señor, después de haber sido bendecidos por Dios, hallarnos un día por allá sin querer saber nada de las cosas del Señor. Qué triste sería eso para nosotros. Y por eso tenemos que asegurarnos, y para asegurarnos tenemos que tener la determinación, la decisión de que eso no nos pase a nosotros. No nos inclinaremos, no fluctuaremos, no nos doblegaremos, mantendremos firme, nos agarraremos fuerte de la mano de Dios para no apartarnos de Él, ¿no? De hecho, felicitaciones, ¿no? Si usted no se apartó del Señor en este año, en esta prueba tan tremenda que vivimos, hay muchas esperanzas con usted. Hay un buen prospecto en usted, ¿no? Si no se apartó de Dios a pesar de la muerte de este, del otro, de que quedó sin trabajo, si no se apartó de Dios en medio de la enfermedad, si no se apartó de Dios en medio de la incertidumbre y eso, usted es un buen prospecto. Hay buenas esperanzas con respecto a su vida espiritual en el Señor. Si usted se mantuvo firme, asido, agarrado allí, hay buenas esperanzas con su vida, querido hermano. Ahora, note el final del versículo.
El final del versículo dice, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. ¿Quiere decir esto? Mira, algo como, mira, Dios te hizo la promesa de ser salvo. Dios te hizo la promesa del cielo. Dios te hizo la promesa de que estarías con Él. Fiel es Él. Fiel es el que lo prometió. Y como sabes que Él va a cumplir esta promesa, no te apartes de Él. Mantén firme tu profesión. No fluctúes, no te doblegues, no te inclines, porque Él cumplirá con su parte. Cumple tú con la tuya. Toma la decisión, determínate, ten ese pensamiento en el centro de tu mente allí. No me apartaré de Dios, no me voy a apartar de Dios, no voy a permitir que las circunstancias, los hombres me aparten del Señor. No ocurrirá eso. Esa es tu parte. La de Dios es cumplirte y seguramente te cumplirá. Seguramente llegarás a la presencia de Él un día. Entonces dice allí, acércate, dice lo primero. Dice, eres salvo, has sido perdonado, tienes redención, tienes novedad de vida, tienes una nueva vida en ti. ¿Lo tienes así? Entonces dice, entonces acércate. Ten comunión con Él, ven con corazón sincero, ven en plena certidumbre de fe, acércate a Él. No vivas alejado de la comunión con Dios. Fíjense que esta semana vamos a tener nuestra cadena de oración nuevamente, 24/5. Otra vez 5 días completos de oración. ¿Sabe qué hacen los salvos? Los salvos les gustan, disfrutan, dicen qué bueno que van a hacer eso. Disfrutan estos tiempos. Y luego tenemos ahí, si eres salvo, si hay perdón de Dios en ti, si has sido redimido, si tienes novedad de vida en ti, si has nacido de nuevo, entonces mantén firme tu profesión de fe. No te doblegues, que nada te doblegue, que el infierno entero se levante, que la carne se levante, que el mundo se levante contra ti, pero tú mantén firme tu profesión. Y el último verbo que vamos a ver tiene que ver ahora con los demás. Estas dos cosas que hemos visto tienen que ver con nuestra vida personal. Pero usted sabe que el cristianismo se vive en comunidad. Y qué difícil ha sido mantener la comunidad en estos tiempos, ¿verdad? Porque básicamente nuestro único contacto es a través de la red social, ¿cierto? Pero ahí vamos, y somos una comunidad, y seguimos siendo una comunidad. Dice el verso 24 y 25, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, este tercer verbo, tercera palabra, tiene que ver con los demás. Vivimos el cristianismo en comunidad. No es una cosa para vivir solos, no es una cosa para vivir aparte, no es una cosa para vivir como ermitaños, sino que el cristianismo se vive en comunidad. Y como se vive en comunidad, no solo estoy pensando en mí, en mi vida espiritual, en acercarme yo, no solo estoy pensando en mantener yo mi fe, sino que estoy obligado y es mi responsabilidad también pensar en mis hermanos, pensar en los otros cristianos, pensar en los demás. Y lo último que él va a decir, al menos en este punto, tiene que ver con eso, con los demás. Y la tercera palabra, el tercer verbo sería considerémonos. Considerémonos los unos a los otros. Quiere decir, la palabra considerar en griego quiere decir poner la mente en. En otras palabras, dicho sencillamente, es concentremos nuestros esfuerzos. ¿Sí? Tengamos la meta. Es lo que más o menos quiere decir la palabra considerar aquí. Tengamos en cuenta a los demás, porque vuelvo y les repito,
no esperamos llegar solos al cielo, no esperamos estar solos en el cielo. Esperamos que nuestros hermanos, los que conocemos, vayan con nosotros al cielo, ¿verdad? Y para eso tenemos que ayudarlos. Y ellos tienen que ayudarnos a nosotros. Y nosotros tenemos que ayudarlos a ellos. Nosotros tenemos que colaborarles a ellos. No tenemos que ser piedra de tropiezo para ellos, un estorbo para ellos en cuanto a llegar al cielo. Sino que tenemos que ser más bien una bendición para sus vidas. Gente que ayuda, gente que respuesta, gente que bendice a sus hermanos en la fe. ¿Cierto? Entonces dice que tenemos que centrar nuestros esfuerzos, que tenemos que poner interés, que tenemos que tener en cuenta a los demás para algo. Dice, para incitarnos, ¿verdad? Mire, ahí dice, versículo, considerémonos los unos a los otros para estimularnos o incitarnos, o motivarnos. Aquí la palabra, que eso es una palabra bien interesante, que quiere decir agitar. Nosotros vivimos en un país como este y nos hemos dado cuenta de todas las protestas y todo ello, ¿cierto? Ahí en esas protestas siempre están los agitadores, ¿no? No sé si se ha dado cuenta de ello. Entonces hay un grupo de personas y hay unos agitadores. Los agitadores son los que toman la batuta, son los primeros que toman las piedras, son los primeros que empiezan a romper, son los que empiezan a lanzar arengas. Y al hacer todo eso ellos, estos agitadores, motivan a los demás ven lo que ellos están haciendo, se dan cuenta de lo que están haciendo y los siguen. Y se necesitan pocos agitadores para motivar, para incitar a una gran multitud de personas a que rompa, a que daña, a que ataque, a que destruya. Se necesitan muy pocos agitadores. Lo que son personas que lideran el asunto. Entonces dice allí, lo que está diciendo el autor aquí es, bueno, tienes que tener en cuenta a los demás, tienes que ayudarlos, tienes que considerarlos, concentrar tus esfuerzos en agitarlos. Pero aquí no los vamos a agitar para que rompan, para que destruyan, para que protesten o cosas de esas, sino que aquí los vamos a agitar, a incitar, a estimular, a motivar para otras cosas, que ahí están claras. Dice, para dos cosas, dice para el amor y las buenas obras. Entonces somos agentes de amor con nuestros hermanos en la fe. Somos agitadores hacia el amor. Tenemos que ser agitadores para el amor. Tenemos que motivar, estimular, incitar a los demás. No al odio, no a la rencilla, no a la pelea, no a la enemistad, sino al amor, dice aquí. Así los ayudamos. Y también a las buenas obras. Tenemos que incitarlos a esas dos cosas, ¿no? Entonces tengan en mente eso. Así como hay gente que en esas protestas, ¿no?, incitan, gritan, lanzan arengas, rompen, y muchos los ven y los siguen, también muchos lo ven a usted y lo siguen en cuanto a las actitudes que toma frente a las cosas, en cuanto a su manera de amar, en cuanto a su manera de servir. Usted agita no solo con sus palabras, sino que agita también con su ejemplo. Bien, entonces tenemos que considerarnos, tenemos que poner en mente la idea de motivar a los demás, de incitarlos. Bueno, y qué bueno también que ya está por empezar nuevamente después de este tiempo de receso. Ya ahora empieza el discipulado. Es una excelente manera de estimular al amor y a las buenas obras. El discipulado ya comienza ahorita el otro domingo. Y de este sábado que viene, en 8 empiezan los grupos. Nos tocará virtuales todavía, ¿cierto? Pero qué bueno que estaremos ahí nuevamente, que estaremos allí en el grupo, estimulándonos al amor y a las buenas obras, como corresponde a personas
que han sido salvadas, que han sido redimidas, como corresponde a personas que tienen novedad de vida en ellas. Por último, entonces, él dice que se debe estimular al amor, a las buenas obras y a congregarse, que es un verso muy conocido, ¿no? El verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces el autor aquí dice, no solo el amor, no solo las buenas obras, tú tienes que ser un motivador, tú tienes que ser un incitador, tú tienes que ser un agitador para que la gente ame, para que la gente haga buenas obras y para que la gente se congregue. Ahorita diríamos se conecte. Sí, porque como no podemos ir allá a congregarse, quiere decir estar reunidos, estar juntos, ¿no? Y cuando él escribió eso, seguro tenía en mente, no tenía en mente Facebook ni nada de esas cosas, él tenía en mente ir a un sitio, estar juntos y reunirse allí. Bueno, hoy no diríamos congregarnos, sino conectarnos, ¿ve? Es muy importante, o sea, si él lo menciona aquí es porque es muy importante, ¿no? Yo le dije en varias enseñanzas, allá cuando pudimos estar ese mes allá congregándonos físicamente, que dejar de congregarse para un cristiano es peligrosísimo y seguramente por eso él dice ahí, tienes que incitar a otros a que lo hagan. Tienes que motivarlos con tus palabras y con tu ejemplo a que lo hagan, a que se congreguen, porque es peligroso dejar de hacerlo, ¿no? Haga cuenta que congregarnos es como la fogata. Haga cuenta eso, ¿sí? Mientras nos congreguemos estamos dentro de la fogata, somos tizones que arden, pero en el momento que dejamos de congregarnos, en este caso de conectarnos, entonces es como si tomáramos ese palo ardiente y lo echáramos afuera. Puede que al comienzo siga echando alguna chispa, siga un poco rojo y todo ello, pero lo más probable es que seguramente después del tiempo se apague, se enfríe y bueno, ya vimos, mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra fe. Dejar de congregarse conlleva, casi que sin excepción, apartarnos de Dios, a descarriarnos. Bueno, por eso ahora no se puede congregar, pero se puede conectar. Y esperamos que pronto otra vez podamos congregarnos y que cuando esto pase, usted sea un agitador con su ejemplo y con sus palabras para que otros lo hagan. O sea, el creyente está escribiendo en su muro, hoy tendremos reunión. El creyente está compartiendo la reunión. El creyente lo que va a estar haciendo es llamando a otros, ¿no? Te has estado conectando, has estado congregándote, ¿no? Eso es lo que hace el creyente. Eso es incitar, eso es agitar, eso es motivar. Que yo veo ahí entre los que están en la lista o lo que sea, yo no he vuelto a ver a tal persona conectada. ¿Qué hace el creyente? Le dice, llama, escribe un mensaje, hoy no te vi conectado, ¿qué pasó? No te he visto los últimos domingos, no te he visto los miércoles conectado, ¿qué ha ocurrido? No lo hagas, mira, tenemos que ser agitadores. Ahí dice, los unos a los otros. Y es muy importante que ahí diga, unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque es que la gente tiene la concepción de que eso de agitar a otros, de incitarlos, de motivarlos, es cuestión del pastor y de los líderes. No más, pero no. Ahí dice los unos a los otros. Y los unos a los otros tiene una explicación muy sencilla, es los unos a los otros. Quiere decir, no dice ahí los líderes a los discípulos, no. O el pastor a los discípulos, no. Dice los unos a los otros, quiere decir todos contra todos ahí. Todos incitan a todos ayudan a todos le colaboran a todos. Todos se consideran para estimularse al amor, a las buenas obras, a conectarse, a congregarse. Todos. No es una responsabilidad únicamente mía o una responsabilidad únicamente del liderazgo de la iglesia. Es una responsabilidad de todos nosotros. Nada le quita a usted llamar a alguien, enviar un mensaje, ¿verdad? Y motivarlo si lo ha visto desanimado, si lo ha visto sin fuerzas, si lo ha visto no conectándose. O sea, nada le cuesta hacerlo y estar haciendo la voluntad de Dios. Y estar respondiendo de manera adecuada a los regalos de gracia que se le dieron el día que se convirtió a Cristo Jesús.
Amén. Entonces, así terminamos el día de hoy, ¿no? 10:56. Mire, como hemos sido salvos, como hemos sido perdonados, como hemos sido redimidos, como hemos sido, como hemos nacido de nuevo, como tenemos una novedad de vida en nosotros, como Dios nos respalda ahora, ¿qué se espera? ¿Cómo tenemos que responder? Número uno, acercándonos a Él. Acérquese a Dios con corazón sincero. Acérquese a Dios con plena certidumbre de fe. Acerquémonos a Él. Hermanos, número dos, tenemos que tenemos que sostener nuestra profesión de fe. Tenemos que sostenerla sin declinar, tenemos que sostenerla sin fluctuar. Cosas ocurrirán, situaciones pasarán, los años vendrán, no sabemos qué va a ocurrir, pero tiene que haber en nosotros la decisión de no apartarnos del Señor y de caminar con Él y de seguir creciendo en Él y madurando en su presencia. Y la tercera palabra entonces sería considerarnos. Considerarme en el sentido de poner nuestros esfuerzos, de tener a nosotros en cuenta, de pensar también en los demás, en nuestros demás hermanos en la fe, para motivarlos, para agitarlos, para estimularnos con nuestras palabras, con nuestro ejemplo mismo al amor, a las buenas obras y a no dejar de conectarse, de congregarse, de conectarse. Dice ahí, y tanto más, y muchos más, cuando veis que aquel día se acerca. No lo dude. Las cosas que están pasando, el mapa mundial, las situaciones que están ocurriendo, nos indican algo a nosotros, y es, aquel día se acerca. Aquel día se acerca. Aquel día, el regreso de nuestro Señor, se acerca. Dice, ahora, como te estás dando cuenta de eso, como estás dándote cuenta que las profecías se cumplen, que cosas muy extrañas pasan en el mundo, a nivel global, como te das cuenta de eso, te tienes que estar dando cuenta que aquel día se acerca. Y como aquel día se acerca, mucho más debes estimular a otros, al amor, a las buenas obras y a no dejar de congregarse. Amén, hermano.